Bueno, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué agradable y grato para mí el poder tener la posibilidad de tener este momento de meditación de la palabra de Dios, o una meditación bíblica. Y quiero compartirles a ustedes un tema que espero que sea de mucha bendición y crecimiento espiritual. Y el tema lleva por título: Dios no tiene propósitos a medias. Dios no tiene propósitos a medias. Lo que Él comienza, sin ninguna duda, lo va a terminar. Y esto reafirma, y es tan importante que lo podamos entender, porque reafirma el verdadero interés de Dios hacia nuestras vidas, que es lo que realiza, lo completa, que es lo que promete, lo cumple. Y si Él se ha manifestado a cada uno de nosotros, se ha manifestado su vida, se ha manifestado mi vida, sin ninguna duda, es con el propósito de llevar a cabo toda su obra sobre usted. El crecimiento, la fortaleza, la grandeza de Dios va a estar manifestada en cada una de nuestras áreas y en cada una de nuestras vidas. Y esto nos da mucho aliento y mucha claridad, sobre todo cuando vienen momentos complejos, cuando vienen momentos difíciles, momentos de angustia y momentos de incertidumbre. Porque cuando vienen momentos complejos, momentos difíciles y esos momentos de incertidumbre, siempre uno tiende a buscarle sentido a las cosas y tiende a retroceder o a detenerse en medio de la vida, a cuestionarse muchas cosas y también a desvalorizarse. Creo que esa es una herramienta que el mundo de la oscuridad, el mundo de las tinieblas utiliza, como el desánimo. Y tendemos a desanimarnos porque no ocurren las cosas como nosotros pensábamos que debían ocurrir. Las cosas no se manifiestan como nosotros queremos que se manifiesten. Y en nuestra vida producen esos cuestionamientos donde uno se analiza en qué nos hemos equivocado, qué hemos hecho mal y que no éramos tan valiosos como nosotros pensábamos, y que Dios se ha olvidado de nosotros y que Dios no nos tiene en cuenta. Pero Dios no se maneja de esa manera, no funciona de esa forma como a veces funcionamos nosotros. Nosotros somos muy entusiastas y en algún momento podemos tener todo el deseo, el ánimo de realizar actividades, cosas, propósitos, proyectos, pero que incluso ni a mitad de camino ya estamos abortando aquellos proyectos, ya estamos abortando aquellos propósitos y ya estamos dejando todo a un lado, todo por lo que nos afanamos, todo por lo que nos entró en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro ser, la ansiedad de poder realizar, se ha terminado. Ese entusiasmo. Dios no es así. Dios tiene un plan, un planteamiento, un proyecto, sin ninguna duda, presente para cada uno de nosotros, y no solamente a corto plazo, sino un proyecto, creo yo, que es el proyecto a más largo plazo que nosotros podemos ver en esta sociedad y en esta tierra. Un proyecto a eternidad, un proyecto a plazo eterno, ¿sí? Que es para toda nuestra existencia por los siglos, como dice, de los siglos. Entonces, eso es tremendo, es maravilloso sentir esa preocupación, sentir ese respaldo de parte de Dios hacia nosotros. Y para eso quiero compartirle a usted, que me está escuchando en esta hora y que está eh, poniendo atención a esta meditación bíblica, quiero compartirles el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 6. Esta es la versión de Reina Valera 1960. Yo siempre digo las versiones porque me gusta citar otras versiones para darle más amplitud al tema o para darle un respaldo, una mayor claridad al tema que podemos tratar y que obviamente sea de mucha bendición y crecimiento para cada uno de nosotros. Dice el capítulo 1, verso 6, dice de la siguiente forma: estando persuadidos de esto, estando atentos de esta realidad, estando de una forma con la mirada pendiente, eh, dándole la verdadera importancia a lo que viene a continuación, a lo que se les va a transmitir.
Entonces el apóstol le dice, estén persuadidos, estén atentos, estén pendientes de lo que voy a transmitirle ahora a cada uno de ustedes, porque es importante, porque no es solamente una palabra mía, sino es una experiencia que yo he vivido, una experiencia que yo he experimentado. ¿Y cuál es la experiencia que él ha experimentado? Una experiencia con Dios, una experiencia que él quiere transmitir. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí directamente está hablando de Dios y está hablando de la obra de redención, la obra de transformación, la obra de cambio. Está hablando de un propósito. Está hablando que este impacto que cada uno de nosotros ha experimentado, este impacto que cada uno de nosotros ha tenido, no es un impacto a la deriva, no es un impacto por casualidad, no, tiene un propósito. Tiene una mirada que se expande en el tiempo, no solamente hacia nuestras vidas, sino esto es un impacto radiactivo, un impacto que va dejando ondas radiactivas de bendición. Por eso a mí me gusta mucho hablar acerca de que somos canales de bendición. Usted y yo nos convertimos en verdaderos canales de bendición, no solamente para los que están alrededor nuestro, no solamente para aquellos que están en nuestro círculo más íntimo y más personal, sino también para aquellos que nos rodean, amistades, amigos o personas que sin ninguna duda vamos a conocer bajo el fluir o la corriente maravillosa del Espíritu Santo, o sea, del propósito que el Espíritu Santo tiene sobre nosotros, el llamado, el servicio que tiene en su obra para tocar a otros con esa palabra de transformación, de bendición, de cambio, una palabra de esperanza, una palabra que trasciende y ha trascendido, lo he transmitido muchas veces de esta forma, que ha trascendido a través de los siglos, a través del tiempo. Entonces, qué maravilloso es que nosotros podamos comprender y entender esto, que usted y yo tenemos un propósito amplio, profundo, un propósito que creo yo que si le pongo un apellido al propósito, un propósito de impacto hacia la vida de otros, hacia la vida de aquellos que más amamos y aquellos que no hemos conocido todavía, pero que vamos a también conocer y que el amor de Dios va a permitir que también podamos tener ese aprecio, ese amor y ese cariño, esa valoración que solamente Dios puede poner en cada uno de nosotros. Dios tiene una buena obra. Lo que Dios hace es bueno. El sentimiento de Dios o el propósito de Dios o el deseo de Dios hacia nosotros es bueno. No tiene un sentimiento o no tiene una mala intención detrás. Él siempre manifiesta su buena intención. Por más que algunos escritores o pensadores o filósofos de esta época y de las épocas pasadas han tratado de colocar a Dios como un tirano o alguien que no se preocupa de su creación, cuando reconocen a Dios como tal, lo ponen en este lugar, en este espacio, en esta posición. Pero la verdad es que Dios siempre ha manifestado que Él nos ama. La misma palabra lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él tiene un trabajo con usted. Desde el día que usted fue tocado y llamado, Dios tiene un propósito y un trabajo con usted. El mismo libro de Filipenses, en el capítulo 1, también el verso 6, pero en la traducción, el lenguaje actual, dice de la siguiente forma: Dios empezó un buen trabajo en ustedes. No va a ser un mal trabajo, un buen trabajo en ustedes. A veces nosotros somos un poco a medias para hacer las cosas, pero Dios nunca es a medias. No, Dios no es mediocre para hacer las cosas. Dios es perfeccionista. Dios quiere hacer lo mejor y tener lo mejor. Entonces, Dios comenzó un buen trabajo en cada uno de nosotros. Somos una obra maravillosa, una obra perfecta para Él. Y estoy seguro de que lo irá perfeccionando, porque hay un factor que nosotros siempre tenemos que considerar, sobre todo en la realidad del reino de Dios, mis queridos amigos y hermanos que me están escuchando.
que es que Dios nos llama a crecer. El factor del crecimiento es tremendamente importante, tremendamente fundamental en lo que es la realidad espiritual de Dios, el reino de Dios. Si usted es llamado al reino de Dios y usted ha sentido este impacto y Jesucristo ha tocado su vida, Jesucristo ha hecho un cambio, ha hecho una renovación, ha cambiado su forma de visión de la vida, quiero decirle que Dios lo ha llamado a crecer. Sí, si usted encuentra que a lo mejor ha pasado el tiempo, han pasado los meses, han pasado los años y ha visto un crecimiento y un avance, sí, quiero decirle que hay más todavía. Hay más crecimiento, hay más avance, hay más por delante. Y eso es fabuloso, maravilloso. Él comenzó algo en usted y Él lo va a ir perfeccionando, Él lo va a ir mejorando, Él va a ir plasmando su proyecto maravilloso sobre su vida y es absolutamente beneficioso. Dice, hasta el día en que Jesucristo vuelva. Esta es una promesa escatológica, o sea, futura, una promesa donde se habla de la venida de Jesús a instaurar su reinado, su señorío sobre esta tierra. Nosotros no podemos creer que en esta tierra vamos a tener una paz absoluta, un gobierno perfecto. A veces queremos politizar mucho la realidad de Dios y creemos que la sociedad va a mejorar por sí sola o que la sociedad va a plasmar un reinado o un gobierno que va a beneficiar de una forma absoluta, considerada, igualitaria a todas las personas. Pero eso no es así, porque mientras el corazón del ser humano no esté conectado con Dios, por más que a veces tengamos buenas intenciones, nuestras buenas intenciones también están viciadas. Pero llegará un momento donde Jesucristo vendrá a instaurar su reino y verdaderamente en ese momento vamos a poder experimentar esa verdadera paz, ese verdadero crecimiento e igualdad a nivel social y del mundo entero. Por eso dice la Biblia que Él es el príncipe de la paz. O sea, vamos a realmente experimentar esa paz. Pero eso es una promesa mesiánica, una promesa futura que Dios nos habla y que todos los que tenemos confianza y fe en el Señor la esperamos y va a ser así. Si no es en estos momentos, en estos tiempos, será cuando también aquellos que hemos muerto y resucitado con Jesucristo, volvamos con Él a esta realidad, a esta humanidad, a esta tierra. Pero eso no ha ocurrido, eso no ha sucedido, y como no ha sucedido y como no ha ocurrido, todavía Dios tiene un propósito con usted, todavía Dios tiene trabajo que hacer en su vida y trabajo que hacer en mi vida. Lo importante es que nosotros podamos disponernos para que esto suceda. Hay una pregunta que nos podemos hacer en medio de esta meditación y de este análisis o este mensaje bíblico. ¿Cuántos de ustedes necesitan ver la vida con mayor claridad? ¿Cuántos de ustedes necesitan ver la vida con mayor claridad? No la viva, sino la vida. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ver la vida con mayor claridad? Yo creo que todos nosotros necesitamos ver la vida con mayor claridad. ¿Cuántos necesitamos ver nuestro presente y futuro con claridad? ¿Cuántos? Yo creo que por más que tengamos una proyección y pensemos que las cosas están muy claras, a veces no es así. Y necesitamos esa claridad, necesitamos ver nuestro presente y nuestro futuro con claridad. Y a veces el humo de la incertidumbre nos rodea y de la cotidianidad nos rodea y la verdad es que a veces no tenemos esa claridad que tanto nosotros necesitamos. A esto le podríamos llamar estado de desorientación. O sea, estamos a veces desorientados, sin ningún propósito en la vida. O para ser más justo y no generalizar tanto con la pérdida de nuestros antiguos propósitos. Y sí, digo, bueno, nuestros antiguos propósitos, porque a veces con lo que hemos vivido y con lo que hemos experimentado hasta el día de hoy, al parecer estos propósitos que nosotros teníamos, y muchas personas tenían muchos propósitos, planes, proyectos, se han ido abajo, porque esto no lo esperábamos. Esto no pensamos nunca que iba a ser de esta forma, de esta manera. Negocios, propósitos de formar familia o de realizar cambios en nosotros, y esto realmente nos ha impactado. O proyectarnos con personas que lamentablemente por causa de esta pandemia ya no están.
Entonces ha cambiado todo nuestro entorno, ha cambiado toda nuestra vida, ha cambiado todo lo que nosotros teníamos plasmado. Por eso podemos decirle, a lo mejor, antiguos propósitos, y creo decirlo bien, creo que lamentablemente es así. Antiguos porque ya pasaron, no dieron la talla para la situación que estamos viviendo o simplemente ya no existen estos propósitos. Hay una historia, una anécdota que creo yo que con eso ya vamos a darle por término a este mensaje o este pensamiento. Es de un hombre que quería comprar una casa y él estaba en Inglaterra, estaba en Newcastle, entonces quería comprar una vivienda en ese lugar, tenía el dinero para hacerlo y fue a la casa que a él le agradaba, que a él le gustaba, quedaba cerca del centro de la ciudad y tenía una particularidad esa casa que se podía ver la catedral a lo lejos, pero que era una vista bastante buena e impresionante y él le impresionaba mucho esta catedral, por eso quería ese hogar, quería esa casa. Llegó a ese lugar y, bueno, la persona que estaba vendiéndola, que era el dueño de la casa, le dijo a él que la gran particularidad de esa casa, de su hogar, es que podía ver la catedral, pero que solamente el fin de semana la podía ver de cerca. Esto le pareció muy curioso al hombre. ¿Por qué? Porque le preguntó el hijo, pero ¿por qué el fin de semana la podemos ver de cerca? ¿Porque la catedral se acerca más? Eh, o, hay menos distancia el fin de semana. Entonces el hombre dijo, no, lo que ocurre es que no me expliqué bien. En la semana hay mucho humo y se impide eso, la visión hacia la catedral. Y el fin de semana no, como no hay tanto tránsito, no hay tanto humo, entonces se puede visualizar. Esto me deja entender a mí, y si lo ponemos en acorde con lo que estamos hablando en este momento, creo yo que a veces la vida nos pasa de esta forma. A veces queremos visualizar las cosas, queremos ver más allá, queremos ver los proyectos que tenemos, lo que nos agrada, lo que deseamos para nuestras vidas, sobre todo en Dios, y a veces hay momentos donde el humo de la incertidumbre, de la preocupación, de la angustia, de la desconfianza, de la falta de fe hacia las palabras que Dios nos ha transmitido, nos permiten ver el maravilloso propósito de Dios. Pero lo bueno, lo glorioso de todo esto es que la palabra de Dios está empeñada en medio de esto. La palabra de Dios está empeñada en este propósito. Y es un propósito que es válido, un propósito que Dios lo va a terminar. Y Él tiene la garantía, el respaldo y el poder para hacerlo. Él ha prometido que Él va a terminar su propósito sobre su vida. Dios no tiene propósitos a medias. Eso es lo que hoy día pudimos meditar. No se olvide que está en Filipenses capítulo 1, verso 6. El que ha comenzado la buena obra, sin ninguna duda, será fiel en completarla o en perfeccionarla. La paz de Dios sea con ustedes y espero que nos podamos encontrar prontamente en una nueva conversación o meditación bíblica sobre algún tema de la palabra de Dios, algún mensaje que Dios tenga para nosotros, que siempre, siempre el mensaje de Dios va a ser de bendición para cada uno de nuestras vidas. La paz de Dios sea con ustedes. Nos vemos.